Wow, qué diferencia yo vi en los 11 cuando antes que viniera el Espíritu Santo y después. Y quiero que ustedes anoten en Hechos capítulo 1, 4 al 8. Yo tengo textos, no todos están ahí. Abren sus Biblias a Hechos capítulo 1 por ahora, versículos 4 al 8. Y ellos estaban celebrando la fiesta de semanas. Eso se celebra por 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Y por el nombre se llama Pentecostés. Es porque celebran ellos ese día. Por eso estamos hablando ahora 50 días después que Jesucristo fue matado y resucitado. Ellos están esperando y vamos a empezar en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice, y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, os oísteis a mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que me sorprendió ahí es que ellos todavía estaban esperando que Jesucristo estableciera físicamente su reino ahí en la tierra. Ellos todavía no entendían la magnitud de la resurrección de Jesucristo. Ellos todavía no podían capturar la razón por qué Jesucristo vino. Y otra vez yo me pongo a leer eso y me hace pensar, wow, es que qué grande, hermanos, es la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros. Si Él nos dio, si Él no fue el que inició esa salvación, nosotros estuviéramos perdidos como ellos, haciendo preguntas tontas, no entendiendo el Evangelio, no entendiendo por qué Jesús vino, no entendiendo por qué Él tuvo que morir, no entendiendo que la salvación es solamente a través de no solo su muerte, pero su resurrección, cuando demostró el poder sobre la vida, Dios. Es un poder más grande que el mundo. Dios da vida y quita vida. Él tiene el poder sobre la vida. Y con todo eso, ellos están haciendo preguntas. ¿Va a establecer tu reino? Vemos aquí que el Señor dice que se queden ahí hasta que venga lo que Él le prometió a ellos. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor le prometió a ellos? Vamos a Juan 16, del 7 al 14, y dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, intercesor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se le enviaré. Y cuando Él venga, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes.
Y esa es la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo tenía que morir y resucitar. Si Dios demostró el poder sobre la vida de Él, para demostrar, y también nos demostró a nosotros que Él tiene el poder sobre la vida de nosotros. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros estamos recibiendo a Dios mismo en nuestros cuerpos, hermanos. Nosotros éramos muertos, como otra vez, simbólicamente Jesucristo estuvo muerto en la cruz. Nosotros estamos muertos, pero el Espíritu Santo es que nos da vida a nosotros, nos hace nacer de nuevo. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. ¿Quién aquí puede decir que yo sigo viviendo de la manera que yo vivía antes, ahora que soy cristiano? Hermano, es imposible, porque ahora mi deseo es traerle gloria a mi Dios, a levantar a mi Dios. Ahora cuando leemos a Hechos capítulo 4, vemos aquí en el versículo 8 donde dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Tú ves que ya Pedro, ahora cuando él predicaba desde el capítulo 2, él hablaba ¿con qué? En el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 13 del 4. A ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hermanos, estos hombres unas semanas atrás no entendían realmente el propósito de por qué Jesucristo realmente vino. Ellos creían que Él vino a restablecer su reino aquí en la tierra. Pero tú ves ahora que Pedro es un hombre diferente. Cuando Él habla con poder. Cuando Él habla, ya gente son movidas y son transformadas. Son gente que ahora, cuando Él habla, los ojos de ellos son abiertos al Evangelio de Jesucristo. Algo grande pasó en su vida. Dice que era a ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras. Hermanos, uno no tiene que ser bien estudiado para ser un servidor de Dios. Hermanos, en el tiempo de Jesucristo, habían escuelas para los fariseos, donde ellos conocían y entendían toda la ley de Dios. Realmente hoy en los seminarios se enseña mucha Biblia, mucha doctrina. Pero la persona que no tiene el Espíritu Santo guiándolo, la persona que no es llamada por Dios para proclamar su palabra, está hablando en su propio poder. Entienda que el poder viene a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando yo predico aquí, yo puedo predicar simplemente y solo leer la palabra de Dios. Y pararme aquí y leer un texto y sentarme. Y Dios puede ser un milagro en tu vida. O yo puedo pararme aquí y hablar bien elocuente, con muchas palabras grandes, con mucha teología, y ustedes salir aquí muertos, hermanos. Porque el poder no viene del hombre que está hablando, el poder viene del Espíritu Santo que mora en el hombre que está proclamando la palabra de Dios. Y la resurrección del Señor era un evento que trajo el Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia, como estamos aquí ahora. Ellos, otra vez, antes de Jesucristo resucitar, nosotros como entendemos a Jesucristo, el mundo no lo conocía. Ellos solamente conocían las profecías de Él. Ellos estaban esperando el Mesías. El Mesías vino, pero ellos no lo reconocieron.
Nosotros estamos en el otro lado de la cruz, donde ya Jesucristo vino. Él ya murió. Y nosotros tenemos las verdades de sus hechos escritos en el Evangelio, hermanos. Y podemos poner nuestra fe en lo que Él hizo, en las promesas que Él hace a nosotros, de otra vez levantarlos a nosotros. Nosotros también seremos resucitados un día como el Señor fue resucitado. En esa promesa yo pongo mi vida, diciendo yo creo, Señor. Como el Señor cuando estaba colgando en la cruz, Él confiaba que el Padre iba a hacer lo que Él prometió hacer. Y dio su vida. Y el Padre cumplió y lo levantó entre de los muertos. Él nunca vio corrupción del cuerpo, hermanos. Diciendo eso, vamos a entrar al mensaje clave de hoy en el capítulo 2 de Hechos. Y les pido que se pongan de pies y abran sus Biblias a Hechos. Y quiero que leemos del versículo 36. En reverencia a la palabra de Dios, pónganse de pie, por favor. A Hechos, capítulo 2, versículo 36. Amén. Es un texto clave, hermanos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este día, Señor, de recordario, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, pero también dándote gracias de lo que salió de tu crucificación y de la gracia que nos ha dado, Señor, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Oramos por nuestro nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Ahora, este mensaje de Pedro fue el primer mensaje evangélico, el primer mensaje de la iglesia, el primer mensaje que fue predicado con el Espíritu, con el Espíritu Santo como el orador, porque lo que estaba diciendo Pedro vino en el poder del Espíritu Santo. En el principio del capítulo está hablando de las personas que recibieron el Espíritu Santo y estaban hablando en diferentes idiomas y todo el mundo estaba escuchando en su propia lengua lo que ellos estaban profetizando. Pero habían algunas personas que se estaban burlando de ellos. Si uno mira el versículo 2:13 dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esta gente están borrachos. Y mira cómo Pedro contesta a ellos. El primer punto, vemos la edad del cumplimiento ha llegado. Y dice Pedro aquí en el versículo 14 y 15, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y declaró, varones judíos y todos los que viváis en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponáis, pues apenas es la hora tercera del día. Antes de comenzar el mensaje, Pedro deja perfecto. Quiero que ustedes tengan perfectamente claro que estos discípulos no están borrachos. Ustedes saben que son las 9 de la mañana y nadie bebe a esa hora. Ustedes ven que hay algo grande pasando aquí. Y es que otra vez, el mundo siempre trata cuando nosotros estamos enfocando y haciendo lo que Dios nos pide hacer, siempre está buscando manera de desanimarlo, manera de buscar excusas por lo que pasó. Una persona es curada por un milagro que Dios hace y esa fue la medicina. No, hermanos, ¿quién controla la vida? ¿Quién es el Señor? Y el mundo siempre está buscando excusa por los milagros que Dios hace. Y nosotros tenemos que, como cristianos, no que caer en ese molde, en creer que
que todo lo que pasa, hay una razón por todo lo que pasa. No, es un milagro de Dios. Lo que está pasando, el Espíritu Santo entrando a todas estas personas a la misma vez, por la primera vez en toda la historia. Ya el Espíritu Santo no moraba encima de uno, el Espíritu Santo ahora mora dentro de uno, y el Espíritu Santo también da vida eterna a uno. La persona que Él despierta es una persona nueva en Cristo, hermanos, por resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos leyendo, y él dijo, voy a darle un ejemplo. Y él otra vez, él empieza a leer de Joel 2, 28 al 32. Y el libro de Joel era un libro que ellos leían durante este tiempo de Pentecostés. Ellos leían este libro, cuando él está leyendo, ellos saben lo que él está diciendo. Okay, ellos ya tienen un entendimiento de este libro que se tuviera que estar leyendo durante este tiempo. Mira lo que él dice, otra vez está leyendo en Hechos de 16 a 21, pero realmente está repitiendo las palabras de Joel 2, 28 a 32. Y dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro le dice que los hombres judíos que están ahí, que es importante entender y otra vez, vamos a entender que es importante entender que ellos entendían lo que él estaba diciendo. Con esto en mente, Pedro esencialmente está diciendo, lo que está pasando, es lo que Joel predijo. Joel predijo este gran aguacero de espíritus sobre los israelitas, y como las bendiciones fluyeron a las personas de todas las naciones y tribus. Joel predijo el día en que cada creyente y cada tribu y cada lengua será un profeta. Pedro cita a Joel diciendo que todos los siervos de Dios profetizarán, mientras que Dios designa a algunos siervos para el oficio de pastor. Cada creyente tiene el llamado de profetizar y de predicar el mensaje del evangelio al mundo. Ya no solamente es una persona. Ahora todos tenemos esa responsabilidad, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y tenemos también el poder y la habilidad de poder hablar la verdad de Dios en el poder de Dios. En el libro de Números, Moisés estaba agotado de ser líder, y así él cogió a algunos ancianos y los nombró. Ellos llenos del Espíritu, y ellos profetizaban. Cuando algunos se sintieron perturbados por este cambio y se quejaron con Moisés, él respondió: ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera el Espíritu en todos ellos? Esto fue cumplido aquí en Hechos capítulo 2, hermanos. Ahora leyendo el versículo, en versículo 19 al 21 de Hechos 2, dice: y mostraré prodigios arriba y en el cielo, y señales abajo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo, y sol como se convirtiera en tinieblas, y luna y sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el mundo se enfoca en los primeros versículos, que está hablando de los últimos tiempos. Él está hablando del tiempo de Pentecostés hasta los últimos días. En todo ese tiempo, lo que pasará antes de la segunda venida. Está hablando de antes de la segunda venida del Señor, lo que ocurrirá. Pero lo clave de este texto es el texto 21. El texto 21 nos recuerda la necesidad de que todos invocamos al Señor nuestro Dios y seamos salvos. Ese es el enfoque del mensaje, hermanos.
¿Te recuerdas que está leyendo el libro de perdóname. Él está leyendo de Joel 21. Cuando él está hablando de Dios, el Señor aquí, él está hablando del Señor del cielo. Él está hablando de Yahweh o Jehová. En la Biblia que ellos usaban, que la Septuaginta, en el griego, usaban la misma palabra. Vemos aquí, cuando él está hablando del Señor, Joel está hablando del Dios del cielo. Pero la intención de Pedro no es, él está hablando que él está conectando el Dios del cielo ¿con quién? Con Jesús. En los últimos días estarán marcados por ciertas señales, pero lo importante es que él dice que Él es Señor, pero en el versículo 36 que leí ahorita, dice que este es Señor y Jesús. La palabra Jesús también se puede traducir Mesías. El Mesías es Dios. ¿Entiende la conexión que le está haciendo? Y mira con el poder que Él habla a estas personas. Él no está dando un mensaje como hoy en día que está rascando los oídos de las personas. Él está hablando la verdad. Él está hablando directamente. Él también le está simbolizando los pecados y dejando hacer, mira, eso es lo que tú hiciste. Y dejando que el Espíritu Santo convenza sus corazones. Mira cómo lo dice aquí. El segundo punto, la muerte y resurrección de Jesús fue predeterminado por Dios. Dicen en el 24 al 20, el 2, 22 al 24. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús es Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregó por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y la matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Amén, amén. Pedro ha llegado al corazón de su mensaje. ¿Quién es este Señor que está hablando aquí, Joel? Que salvará a todos los que lo invocarán. ¿Quién es el Señor que está dentro de todo lo que estaba sucediendo cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia? Es Jesús de Nazaret, a quien mataron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pedro estaba diciendo que Jesús era el Mesías. Él era el único salvador de los pecadores. Y les dio 4 hechos comprobables. Y dice aquí, él dice que Jesús era un hombre, un varón. Sabían quién él era. Todo el mundo sabían quién era Jesús y lo que pasó con él. Jesús fue un hombre confirmado o presentado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Todos ellos vieron los milagros de Jesús. Eso todo otra vez es comprobable. Ellos también esto también fue un hecho aceptado. Mira lo que dice Lucas 7:16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tú ves que eso es todo confirmación de quién era Jesús. Tampoco había ninguna disputa sobre la verdad de sus hechos. Dice aquí otra vez, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matatáis. Y él sigue diciendo, pero esto no pasó porque Dios no estaba controlando la situación. Eso no pasó porque Dios no
no entendía o tenía el poder de parar que Jesús muriera en la cruz. Esto pasó porque Dios, dice aquí, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Esto todo fue plan de Dios. Jesucristo muriendo en la cruz fue el plan de Dios. Él sabía que los hombres, dejados a sus propios méritos, iban a matarlo a él. Y Él dejó que pasara. Él también planeó que Jesús resucitara, hermanos. Era una promesa que le hizo al Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo se entregó al Padre. Porque Él sabía que el plan que el Padre tenía por Él. Dice aquí, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. No era posible que Él quedara muerto. Porque esto siempre era el plan de Dios. Si era posible que Jesucristo pudiera morir y nunca levantarse, tú estás diciendo que creemos en un Dios sin poder. Un Dios que no puede, un Dios que no puede salvar al Señor es un Dios que nos puede salvarlos a nosotros. Y estamos siguiendo un Dios ciego, hermanos, un Dios sin poder. Y es el Dios de muchas de personas en el mundo de hoy. Muchas personas en el mundo están siguiendo dioses falsos, están siguiendo su propia voluntad. Muchas personas, no todo el mundo está siguiendo al Señor Jesucristo. Toda persona que no conoce al Señor verdaderamente es una persona que nunca verá la luz, nunca estará en la presencia del Señor. Porque el poder que ellos están, el poder de creer de ellos viene de manos, viene de hombres. Otra vez, Pedro está hablando en el poder del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede levantar de los muertos, hermano. Si tú hablas en el poder de cualquier otra, si tú hablas en tu propio poder, lo que está diciendo no sirve, hermanos. Mira el tercer punto. Las Escrituras profetizaron la exaltación de Cristo resucitado. En los versículos 25 al 36, Pedro, queriendo dar más prueba, volvió a las Escrituras para demostrar que la resurrección del Mesías fue predicha en la palabra de Dios. Él argumentó que la resurrección de Jesús es el único cumplimiento de estas promesas. Algo interesante, hermanos. Pedro sigue predicando otra vez en el poder del Espíritu, pero está predicando ¿qué? Él no está enseñando aquí cómo predicar. Él está predicando usando ¿qué? La palabra de Dios. Él da la palabra de Dios y la explica. Él da la palabra de Dios y la explica. El patrón de predicación, tú la ves aquí claramente. Está predicando el Evangelio, pero no lo está predicando de su propia mente, no lo está predicando de tu propio cerebro. Él está predicando usando la palabra de Dios, pero ahora Él está predicando como un hombre iluminado a la palabra de Dios. Un hombre que ahora ve la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Cuántas personas aquí leían la palabra de Dios antes de conocer al Señor? Y no podía entender nada de lo que estaban leyendo. Y ahora que conoce al Señor, es como el libro, hay un libro entre el libro que se ha abrido y Dios te está explicando todo a tu corazón. Y ahora tú puedes ver con claridad lo que Dios quiere decirte a ti. ¿Cuántas personas han tenido esa experiencia? Dices, wow, yo leo el mismo libro que yo he leído varias veces y ahora yo lo leo con un entendimiento que nunca he tenido anterior, hermanos. Y hasta hoy en día yo crezco en mi conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que yo enseño un libro, Dios me abre más y más puertas y me enseña más y más a mí. Y yo puedo ahora entender más y más profundo lo que está enseñando la palabra de Dios a mí. Y en resultado yo tengo más profundidad que puedo yo a predicar, exclamar a la iglesia. Dios tiene que trabajar en mi corazón primero, hermanos, para yo poder exclamar y proclamar su palabra.
Ahora dice, vamos a ver la resurrección de Cristo en el versículo 25 al 32. Y dice, porque David dice de él, vea siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me ha hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, hoy puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar en uno de sus descendientes en su trono, miró así al futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Pedro citó por primera vez las palabras de David en Salmo 16, 8 al 11. Lo que leyó ahí, en el 25 al 28, era el Salmo 16 de 8 al 11. Puesto que tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Puesto que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él no está hablando de él mismo. Él está hablando de otro. Pedro señaló que dado que David murió y nunca se levantó de la muerte, él no pudo ser el santo de quien habló aquí en el versículo 27. David habló proféticamente, no personalmente, creyendo las promesas de Dios, de que Dios, dice aquí en el 30, Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Fue la promesa de Dios a él. Eso fue, Pedro está diciendo lo que David entendió. En el 31, David vio lo que estaba delante, y en el espíritu de la profecía, aquí habló en el 31, habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en Hades, ni su carne sufrió corrupción. El extent de que David entendió su propia profecía divina inspirada no es claro, no sabemos el extent que él entendía, pero el punto de Pedro es que David, él realmente estaba hablando, y el punto que Pedro está diciendo, David está hablando de Jesucristo, y eso es lo que le está diciendo a los judíos que estaban ahí, los israelitas. Él está hablando de Jesucristo. Él es el que se sentará en el trono a la mano derecha. Vemos también en el versículos 33 al 36, donde él dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, otra vez, aquí está citando Salmo 110, usando la palabra de Dios. Y dice David, dijo al Señor, a mi Señor. ¿Cómo el Señor se habla a él mismo? Dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mis diestra. Está el Padre hablándole al Hijo aquí. No le está hablando a David. Otra profecía del Padre hablándole al Hijo. Dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que es este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Entienden, hermanos?
Este hombre que tú crucificaste es Dios. Este hombre que tú crucificaste es Señor, el mismo Señor que invocó en Joel capítulo 21. Es el Mesías Jesucristo. Y ustedes, cuando Él vino, no lo reconocieron y lo clavaste y lo mataste ustedes. Otra vez, Él está hablando duro a ellos. Es como yo decirle a ustedes, ustedes son asesinos. Ustedes son asesinos. Pero Él está hablando con una autoridad, hermanos, que no tenía antes. El Pedro que hablaba antes, hablaba con espada. Ahora Él está usando la palabra de Dios para poder realmente más poderoso con la espada entrar a los corazones de las personas, penetrar de tal manera que esas personas siente el dolor de lo que ellos hicieron. Ustedes hablan del Mesías, ustedes están esperando el Mesías vino, David lo proclamó, lo prometió y se cumplió, y ustedes lo mataron en la cruz. Vamos a ver el resultado, hermanos, de su mensaje. Miremos el resultado de su mensaje. Otra vez, el versículo 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es, otra vez, si uno está traduciéndolo al entendimiento de ellos, este es Yahweh y el Mesías. Wow. Cuando Él dijo esas palabras, eso causó algo en sus corazones. Y aquí vemos el resultado del mensaje, guiado por el Espíritu Santo. Mira el versículo 37, dice: y a oír esto, compungidos de corazón. Tú ves que eso fue como una bala, una flecha al corazón de ellos. A lo que abrieron sus ojos, a lo que el Espíritu Santo abrió sus ojos. A oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Tú ves que ellos reconocieron su pecado, ellos reconocieron que eran pecadores y reconocieron lo que hicieron al Señor, hermanos. Igualmente a cada uno de nosotros, cuando oímos el Evangelio de Jesucristo, somos compungidos de corazón, y el Señor nos trae a Él. Y es que no tenemos otra opción que venir y rindarnos a Él, hermanos. Cuando la palabra de Dios fue predicada, es que yo no tenía otra opción. Yo vivo por Él, porque Él murió por mí y Él dio su vida por mí. Y Él vino el día que Él me llevó a reconocer mis pecados de tal manera que compungió mi corazón y me llevó a un punto de hinclarme delante de Él y decir: Dios, ya no puedo más. Es que ya no puedo más. Ayúdame en mi situación. E igualmente, otra vez, yo me recuerdo el día que vine al Señor. Y era otra vez, como Él está hablando aquí, me hace recordar el día que vine al Señor y que el Señor me compujó, me llevó a un lugar donde yo estaba aquí. Y ya yo no sabía lo que hacer más. Más que tenía una opción, y era recibirlo a Él. Mira lo que Pedro les responde a ellos. Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. Vemos en el primer mensaje de la iglesia la necesidad del arrepentimiento para ser salvo. La palabra arrepentimiento aquí quiere decir un cambio de mente.
un cambio de vivir, un cambio de mente demostrado en un cambio de vivir. Es lo que realmente quiere decir la palabra. Ellos tenían que renunciar su propia voluntad y seguir la voluntad del Señor Jesucristo. Y no solo arrepentidos y recibirlo por fe, bautícense. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos cristianos secretos. Un cristiano, es lo que está diciendo él. ¿Por qué él pide que se bautice inmediatamente? Para que el mundo vea de quién tú eres. Para que haga una demostración física de lo que pasó dentro de ti. Recuérdate, en ese tiempo los cristianos eran ¿qué? Perseguidos. Si tú verdaderamente eres un cristiano y lo proclamas, ahora bautízate para que todo el mundo vea de quién tú eres. Sin pena. Porque es lo que requiere Dios de nosotros. El cristiano no vive en secreto. Estamos aquí para hacer luz al mundo. ¿Cómo yo voy a hacer luz al mundo si siempre estoy escondiendo quién yo soy? Yo tengo que ser una luz. Cuando el mundo me ve a mí, ellos tienen que ver la luz y lo que Jesucristo hizo dentro de mí. Dice aquí, y recibirás el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora mora en mí. Yo vivo por Él. ¿Por qué me voy a negar? Que el mundo vea quién yo soy. Que ellos sepan de quién yo soy, para quién yo vivo. Yo cuando te hablo a ti, te hablo del Evangelio y te hablo del Señor Jesucristo. Sin pena. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Y yo quiero que tú sepas lo que Él hizo por mí, para que Él haga lo mismo en tu vida, hermanos. ¿Por qué vivimos con miedo a veces? ¿Por qué? En el trabajo. ¿Por qué? Con las personas que viven al lado de nosotros. ¿Por qué? Con nuestras amistades, con nuestros familiares. A veces decimos, soy cristiano los domingos y cuando la iglesia tiene un evento y si vamos a evangelizar, voy a la calle y evangelizo. Pero a mi familia, a mis amistades, en el trabajo, es que no quiero problemas. No quiero problemas. Hermanos, el evangelio trae nada, pero nada, que problemas. Estamos estudiando el libro de Pedro, ¿no? Y vamos a sufrir. Pero si vamos a sufrir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y él sigue, porque las promesas es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llame. Otra vez, la promesa de salvación, el resultado de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. La promesa no solamente es para los israelitas. La promesa dice aquí es para todos. Estamos llamados a predicar el Evangelio a todos, hermanos. En todo idioma, en todo color. Y con muchas palabras, otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, otra vez, no sabemos, este mensaje fue más largo, no sabemos, pero dice, exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo les digo a ustedes, sed salvos de esta perversa generación. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete hoy, recíbelo hoy, no deje que este día pase, porque no sabemos cuántos días tenemos, hermanos. El resultado de ese día vemos en el 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Los que venían a conocer al Señor otra vez fueron bautizados. Y en ese día se añadieron a la iglesia 3,000 personas, hermanos. Ahí tú ves el poder del Espíritu Santo trabajando a través de Pedro. Ahí tú ves un hombre sin poder. Un hombre que siempre hablaba barbaridades, un hombre que siempre mal hablaba, un hombre que el Señor siempre te estaba corrigiendo, un hombre que negó al Señor 3 veces, un hombre después que el Señor murió,
también estuvo escondido para que no lo persiguiera él. ¿Quién fue el único que estaba en la cruz cuando murió el Señor? Juan. Todos los otros estaban escondidos, con miedo. Un hombre que tenía temor por su asociación con el Señor. Ahora vemos en el libro de Hechos, en cada capítulo predicando el Evangelio. En el capítulo 4 lo meten preso a él y a Juan y le dicen, los sueltos, pues se quedan callados. Y digo, es que no pudimos parar de predicar lo que hemos visto. Porque el Espíritu Santo demanda que nosotros proclamemos la palabra de Dios. Como el profeta Joel dice, estamos llamados todos a evangelizar. Y todos tenemos el mismo poder dentro de nosotros, hermanos. No todo el mundo aquí tiene el don de evangelista, pero todos estamos llamados a proclamar y evangelizar la palabra de Dios. Todos nosotros estamos llamados a hacer luz a este mundo. Pero esa luz que alumbra a nosotros, otra vez, viene de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, qué manera más bella nosotros podemos poner en práctica y también celebrar el día de resurrección, que poner en práctica lo que Él nos llama a hacer. Estamos llamados a imitar a Cristo, ¿verdad? Estamos llamados a imitar a Cristo en todo. Él vino con el propósito de ¿qué? Salvar al mundo. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Con quién? Usándonos nosotros. Es el llamado de cada cristiano, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con mi llamado? Quiero que mediten eso en esta semana. Dios lo bendiga. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y gracias por la oportunidad de poder leer y proclamar del mensaje de Pedro. Ayúdanos a ver, Señor, que todos nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Y lo que tenemos es Espíritu Santo morando, es lo que conocemos, Señor, y tenemos Espíritu Santo morando en nosotros, y tenemos el mismo poder que Pedro tenía en proclamar su palabra. Tú puedes usarnos de la misma manera si nosotros nos sometemos a ti, Señor, en tu palabra, en oración y en tu voluntad, en todo lo que tú pides de nosotros, Señor. Que seamos fiel y obedientes a tus palabras en todo. Oramos también por las personas que aquí que no conocen al Señor, que maybe nunca se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Jesucristo. Yo oro que tú otra vez lo lleves a un punto de arrepentimiento, que ellos vean el pecado en su vida y la necesidad de arrepentirse, cambiar de manera de pensar y su manera de vivir y seguirte a ti, Señor. Que esto sea la verdad en sus vidas. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.